Julián Sánchez Melgar nació en Palencia, es licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid y doctor en Derecho por la Universidad de La Coruña con premio extraordinario. Accedió a la carrera judicial en el año 1983, perteneciente a la promoción 29ª, ascendiendo a magistrado por el turno de pruebas selectivas en 1987, quedando el número 2 de su promoción. Destinado en la entonces Audiencia Territorial de Barcelona, ha servido como juez decano de los juzgados de Santander por elección de sus compañeros, ha sido magistrado de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, presidente de la Audiencia Provincial de Ávila entre los años 1993 hasta el 2000 y magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo desde el año 2000 hasta la actualidad. Desde diciembre de 2017 a junio de 2018 ha sido fiscal general del Estado y consejero nato del Consejo de Estado. Cuenta con numerosas publicaciones científicas en revistas especializadas y obras conjuntas, destacando también los libros dedicados al estudio del Código Penal de la editorial Sepin, concretamente con 4 ediciones, la última del año 2016, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, también de la editorial Sepin, e Inviolabilidad e Inmunidad Parlamentaria, que fue su tesis doctoral publicada por la Ley. Y también colaboró en el Prontuario de Derecho para Abogados en el volumen de Derecho Penal y Procesal Penal. Entre sus distinciones cabe destacar la Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort, Cruz Distinguida de Primera Clase, concedida en el año 1992 a petición de los colegios profesionales de abogados y procuradores de Santander. Ha sido vocal del Consejo Rector de la Escuela Judicial y ha sido también magistrado suplente de control del Centro Nacional de Inteligencia. También ha colaborado con diversas universidades en materia docente, concretamente también en nuestra universidad. Es profesor, colaborador e invitado en los máster de acceso a la profesión de abogado y máster en criminología aplicada e investigación policial. Y es académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. También académico de número de la gran institución Duque de Alba de la provincia de Ávila. Pues sin más dilación, para que aprovechemos lo más posible su exposición, le cedo la palabra cuando quiera, Julián. Sí, muchas gracias. Sí, está ya colocada, ¿verdad? Pues buenas tardes, muchas gracias, profesora Lourdes Miguel, directora de la Cátedra de Estudios Policiales y además decana de la Facultad también de Ciencias Jurídicas y Sociales, o Sociales y Jurídicas, como se llama en esta universidad. Como no, a la rectora de la Universidad Católica de Ávila, mi agradecimiento por la oportunidad de estar hoy aquí en Ávila, que para mí siempre es un placer, como es bien sabido. Gracias, rectora. Gracias, señor jefe superior de Policía de Castilla y León, así como al jefe provincial de Policía de Ávila, así como a todas las autoridades, señor alcalde y el resto de las autoridades y público asistente. Es para mí, desde luego, como he dicho, un honor pues tener la oportunidad de estar hoy en Ávila y dar esta charla sobre los delitos de odio. Me acerco un poco más. Cuando vemos ahí en la pantalla los delitos de odio, yo lo estaba mirando esta tarde y decía, todos los delitos son odiosos verdaderamente. No solamente hay unos delitos de odio especiales, sino el delito en sí mismo es odioso por sí mismo. Pero estos tienen una calificación y una cualificación especial. Miren, en todos los delitos hay un móvil. Al móvil no le interesa mucho al derecho penal, dicho sea de paso, le interesa más a la ciencia criminalística y en algunos sentidos a la investigación, porque a través del móvil puede conseguirse llegar al autor. Pero el derecho penal más bien trata del dolo más que el móvil, salvo en algunos aspectos relacionados con la agravante discriminación, un estado pasional o en algunos delitos. Pero bien, puede haber móviles lucrativos, puede haber móviles pasionales, puede haber móviles sexuales, puede haber móviles de celos, en fin, todos los móviles que se puedan imaginar que conforman parte de lo que es la morfología y la personalidad humana. Aquí el problema de estos delitos es que al sujeto no se le elige, como en el resto de los delitos,
por un móvil y con una persona determinada, sino aquí se selecciona, en el discurso del odio, se selecciona a quien va a ser el sujeto pasivo, no por esas características, sino por su pertenencia, bien a su color, bien a su raza, bien a su etnia, bien a su nación, bien a veces componentes personales, por carácter de homofobia, por carácter de xenofobia, o bien por sus componentes físicos, bien porque son discapacitados o minusválidos, o a veces por razones de género. Muchas veces por razones de género se produce esta selección de los destinatarios. Y el discurso del odio en sí mismo no tendría el interés que tiene para el derecho penal, puesto que al fin y al cabo el odio es un sentimiento humano y los sentimientos no se pueden meter en el Código Penal, por más que queramos. Lo importante y lo trascendente de estos delitos de odio es que ese sentimiento de odio pueda llegar a trascender hacia acciones, es decir, que de las palabras se pasen a los hechos. Dicho de otra manera, el discurso del odio legitima las vías violentas para la solución de los conflictos. Está legitimando ese discurso de odio que frente a este tipo de colectivos hay que utilizar vías violentas para erradicarlos. Por consiguiente, ese es el aspecto que nos interesa del delito de odio. Una frase, sencillamente, que está en los repertorios de jurisprudencia, no me la he inventado yo. Miren, la próxima visita será con dinamita, dice un chat, un tuit, ¿no? La próxima visita será con dinamita. Ese es precisamente lo que nos debe preocupar del discurso del odio, es decir, la objetivación del riesgo. De ahí que debe ser puesto, eso debe ser puesto en el acento para la tipicidad. También se incorporan en esta tipología de delitos de odio otro tipo de comportamientos que, en virtud de instrumentos internacionales, pues ha considerado el legislador que han de ser incluidos, en algunos casos obligado, como digo, por instrumentos internacionales de la Unión Europea, como los delitos de negación o trivialización flagrante del Holocausto. Esto que lo teníamos incorporado al Código Penal en el artículo 607 y que el Tribunal Constitucional había realizado alguna modulación, sirvió para que el legislador del año 2005 retocara estos preceptos. Finalmente, trataré de explicarles que este tipo de comportamientos no puede dejarse la represión delictiva completa si este tipo de mensajes que están en la red no desaparecen de la red. Es decir, no basta con sancionar penalmente al autor de un mensaje como los que vamos a ver, si en la red, en Internet, en YouTube o en cualquiera de los medios de comunicación modernos está, digamos, yendo de un sitio para otro, en la órbita del espacio, en la nube, como se suele decir, estos comportamientos. Por tanto, esta regulación complementada con la destrucción de los contenidos de la red que posibilita el Código Penal a través del apartado 6 del artículo 510 y el bloqueo de acceso o la interrupción de la prestación de los servicios en Internet. Esto es absolutamente necesario. Se da cuenta el legislador que no basta solo con penar estos comportamientos, sino que hay que hacerlos desaparecer de las redes sociales, porque de nada valdría en caso contrario. A partir de ahí, una definición más, pero ya la he explicado, de la Organización para la Seguridad y Cooperación de Europa, la OSCE, en la que dice: es toda infracción penal, incluidas las infracciones contra las personas y la propiedad, cuando la víctima, el lugar o el objetivo de la infracción son seleccionados a causa de su conexión con ese tipo de componentes a los que yo ya me he referido, bien raza, origen nacional, étnico, idioma, color, religión, etc. Es un delito importante porque, a pesar de que es relativamente nuevo, a pesar de que no es muy impactante desde el punto de vista práctico, sí es un delito que debe estar
recopilado en nuestros códigos penales para que sirva de advertencia a la realización de estas conductas. Es verdad que se encuentra presente en muchos comportamientos delictivos y así, por ejemplo, contábamos con el 173 del Código Penal de delitos contra la integridad moral, estaban ahí ya incluido el discurso del odio, en las torturas, que en el escarnio de los sentimientos religiosos, otro delito del Código Penal, también estaba ese discurso del odio, y así sucesivamente en otros muchos. Incluso los que voy a empezar por tratar, que es los delitos de enaltecimiento de las víctimas del terrorismo y la humillación, enaltecimiento de los autores del terrorismo y humillación de las víctimas del terrorismo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también ha tenido ocasión de pronunciarse en muchas ocasiones sobre esta cuestión para decir que, naturalmente, están dentro de la órbita del convenio la posibilidad de que sean incorporados a los códigos penales este tipo de discursos. Bien, dije que iba a empezar primero por el enaltecimiento del terrorismo y la humillación de las víctimas, porque de esta manera nos es más fácil comprender de qué hablamos. Cuando les ponga algunos ejemplos, verán fácilmente de qué hablamos en este discurso del odio. Este delito fue incorporado en el año 2000 mediante el instrumento de la Ley Orgánica 7/2000 y ha sido nuevamente retocado mediante la Ley Orgánica 2/2015 de 30 de marzo con entrada en vigor a partir de 1 de julio de 2015. Mira, les pongo en pantalla una sentencia 13 de julio del año 2016, de hace 3 años. En esta tuve la oportunidad de ser ponente de esta sentencia. Nos enfrentábamos en el caso a una tuitera que se llamaba Madame Guillotín y que realizaba determinados tuits. Había sido condenada por la Audiencia Nacional, recurría en casación ante el Tribunal Supremo y los tuits que nos encontrábamos encima de la mesa para la sanción de estas conductas estaban relacionadas con determinados personajes públicos como Miguel Ángel Blanco y otras víctimas del terrorismo que les conocen perfectamente. Cómo monta nombre de la víctima del terrorismo que perdió las piernas en un atentado sobre un caballo y decía con velcro. El humor negro mola, pero el sumo son los del mismo nombre que la víctima porque son la bomba. ¿En qué se parece el nombre de la víctima, en este caso Miguel Ángel Blanco, a un delfín? En que ambos tienen un agujero en la nuca. Expresiones tan sumamente humillantes como estas eran vertidas a través de las redes sociales. Quiero que me hagas volar como a Carrero, que le regalará al sobrino de Miguel Ángel Blanco por Navidades, un tío vivo, en definitiva, una serie de circunstancias así. Vamos a ver muchas de ellas, algunas, decía yo antes a la rectora, que casi no me voy a atrever ni a leerlas casi, porque son tan soeces y tan sumamente humillantes que da incluso cierto pudor su propia lectura por el mal gusto que tiene. Destacaba el Tribunal Supremo en esta doctrina, decíamos, no se trata de criminalizar opiniones discrepantes. Aquí con estos tuits no estamos hablando de que se va a criminalizar una opinión discrepante, sino de combatir actuaciones dirigidas a la promoción pública de quienes ocasionan un grave quebranto en el régimen de libertades y un daño a esas víctimas porque les hacen volver a revivir estos acontecimientos. En otra sentencia se decía que la humillación o el desprecio de las víctimas afecta directamente a su honor y, en definitiva, a su dignidad, perpetuando su victimización, que es como actualizarla o renovarla a través de su nombre y apellidos. Pero la misión, y en esto también ha salido he tenido ocasión de participar en algún debate sobre esta cuestión en el que decía, pero bueno, ¿cuál es la misión de la función judicial en este tipo de comportamientos? Yo decía, la misión de la función judicial no se trata de penalizar el hecho por sí mismo, es decir, la incorporación de estos comportamientos al Código Penal,
porque esto es tarea del Poder Legislativo. El Poder Legislativo es el que, a través de la acuñación del Código Penal, dice cuáles son las conductas intolerablemente reprobables. Y la misión de la función judicial es comprobar si las expresiones que se difunden por la acusada, en este caso, pueden ser constitutivas de una ofensa o una burla, en suma, una humillación para quien ha sufrido el zarpazo del terrorismo. Llevada esa comprobación en sentido afirmativo, no nos corresponde más que aplicar el Código Penal. Eso sí, se hablaba de la proporcionalidad de la pena. El mensaje de la desestimación de este recurso de la acusada, decíamos también, y lo creo, no es tanto la penalización en la misma privación de libertad de esta persona, que eso lo tendrá que decir el Poder Legislativo, si la consecuencia es ir a la cárcel o no es ir a la cárcel, o es pagar una multa, por ejemplo, sino que esa proporcionalidad debe realizarla, como digo, el Poder Legislativo. Y es que este es el germen de los delitos posteriormente incorporados al Código Penal a través del delito de odio del artículo 510 del Código Penal. Otras expresiones de otros delitos, una sentencia de 2016, también verdaderamente bien vomitiva, porque no se la puede calificar de otra manera, que bien arde la madera, jejeje, matar, fachas y chacurras, no es delito, es mi deporte favorito. No estoy leyendo nada más que los hechos probados de las sentencias condenatorias, así como los casos de enaltecimiento que están ahí en pantalla, en dos sentencias bien recientes del año 2017, 27 de octubre y 11 de mayo del 17, en el que se realiza también un intolerable enaltecimiento de aquellos que son autores de delitos de terrorismo y que el legislador ha considerado, bajo mi criterio, bajo mi punto de vista, con buen criterio, la incorporación al Código Penal. Otras veces se refieren a yihadistas. Vamos, mujahidines, garrote a estos putos con uniforme. En fin, otros relacionados a ETA, etcétera, etcétera. Hasta una de las últimas sentencias que afecta a un rapero. El caso fue muy conocido desde el punto de vista periodístico. Un rapero que viene utilizando el nombre artístico de César Strawberry y que el caso saltó en todos los periódicos. Esta persona fue acusado y absuelto por la Audiencia Nacional y revocada la sentencia por el Tribunal Supremo en sentencia 18 de enero del año 2017. Voy a establecer algunas de las reflexiones que nos hacíamos entonces sobre esta cuestión. Decía primero esta sentencia: no faltan autorizados juristas que dicen que el discurso de odio difícilmente es encajable en el Código Penal. Pero, de otra parte, es necesario ponderar en este análisis la posibilidad de la inclusión de este discurso del odio. Y se decía algo muy importante, que comparto plenamente: no todo exceso verbal es delito. No podemos llegar al Código Penal cualquier exceso verbal que se produzcan en las relaciones personales, incluso aunque sean públicas. Nuestro sistema jurídico responde a la idea de que el derecho penal es un derecho fragmentario, o si se quiere es la última ratio. Y estas consideraciones avalan la necesidad de reservar la sanción penal para las acciones más graves. Y todo esto, además, decía esta sentencia, complicado con las redes sociales. Sabemos que las redes sociales que utilizamos diariamente, bien sea Twitter, Facebook, Instagram, bien sea YouTube, la juventud las utiliza continuamente, y la posibilidad zigzagueante, digamos, de llegar hasta el infinitum con este tipo de mensajes hace que se agreda mucho más el bien jurídico protegido, porque las redes sociales tienen su ventaja en que tienen un bajo coste, pero una grandísima difusión y en ocasiones una interacción.
de tal manera que nosotros podemos aportar también algo de nuestra cosecha en el uso de las redes sociales. Pero en todo caso hemos de ver que las afirmaciones difundidas en la red por el rapero enjuiciado aumentan el discurso del odio y, sobre todo, legitiman el terrorismo como una fórmula de solución de los conflictos. Un apunte técnico nada más. Para los juristas, este apunte técnico, esta sentencia, dice cualquiera que sea el número de tweets que hayan sido difundidos en la red, no es posible aplicar la continuidad delictiva vía artículo 74 porque el propósito es el mismo y las distintas frases no son sino secuencias naturales cronológicamente no coincidentes de idéntico discurso. Un apunte técnico en cuanto a la continuidad delictiva, nada más con esta pantalla. La última ha sido el 2 de abril de 2019. También he tenido la ocasión de participar en ella, no como ponente, sino presidiendo esta sala. Ha sido de 2 de abril la sentencia de 2019. El caso es curioso porque había sido absuelto por una sala de lo penal de la Audiencia Nacional. La sala de apelación de la Audiencia Nacional, que es una sala nueva, había revocado la sentencia y condenaba, y se confirmaba esa condena mediante la desestimación del recurso de casación en el Tribunal Supremo. Son también relacionados con policías, y de ahí sacaba yo antes la frase de mi comienzo, aquella que ponía como ejemplo de la próxima visita será con dinamita. Todo ello bajo una objetivación del riesgo, es decir, el tipo debe completarse con el riesgo de mantener ese tipo de comportamientos que puede provocar para la colectividad social. Aquí es donde tenemos que verdaderamente, desde mi punto de vista, poner el acento. Vamos ya con los delitos de odio. Están recogidos en un solo precepto, el artículo 510 del Código Penal, últimamente reformado por la Ley Orgánica 1/2015, 30 de marzo, que entra en vigor el 1 de julio del pasado 2015, un solo artículo, 510, pero que tiene una profusión enorme en cuanto a su contenido. 3 apartados por un lado, 3 modalidades por un lado en el apartado 1, 2 modalidades en el apartado segundo, y después la penalización del uso de redes, en fin, una serie de componentes también de agravación de la pena y, sobre todo, las posibilidades en el último apartado de poder utilizar instrumentos para bloquear o hacer destruir esos mensajes en la red. En realidad, el preámbulo nos dice que esta ley se dirige a 2 cosas, que por un lado va a modular lo que la sentencia del Tribunal Constitucional 235/2007 había dicho respecto de la negación del holocausto, y, por otro lado, incorporar la decisión Marco 2008 de 28 de noviembre de ese año 2008 a nuestro sistema penal. Esta decisión Marco se llama la que es relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones del racismo y la xenofobia mediante el derecho penal. Algunas consideraciones previas sobre el hate speech o el discurso del odio. La estructura del tipo es un tipo enormemente grande, lo vamos a ver, difícil de leer en muchos casos, también difícil de comprender, por consiguiente requiere una lectura sosegada e incluso una sistematización de sus preceptos. En cuanto a sus dificultades, lo que hemos ya dicho, que no puede sancionarse un sentimiento humano, sino la objetivación de ese riesgo, y a veces las dificultades del corte y pega, quiero decir que se incorporan determinadas modalidades procedentes directamente de la decisión Marco que, desde mi punto de vista, debieran haberse aclarado, simplificado más, como tenemos en la claridad de los delitos que he dicho antes, el 578, cuando nos decía que el delito quedan incursos en la penalidad que dice el Código los que enaltecen a los autores de delitos comprendidos en los artículos del terrorismo o los que humillan a las víctimas. Así de sencillo y así de fácil de entender el 578, y un poco más compleja la estructura de este tipo de delitos. En mi etapa como fiscal general del Estado les tengo que
que confesar una cosa, que era masiva la asistencia y reclamación de diversos colectivos. Efectivamente, este delito de odio de alguna manera está de moda porque pretende verse en él cualquier comportamiento delictivo. Todo es objeto de un supuesto delito de odio. Entonces yo recibía en la Fiscalía General del Estado pues a toda una clase de componentes de variopintos de distintas asociaciones. Venían asociaciones de tales personas, venían otras asociaciones de otras, venían pues los cazadores, por ejemplo, decían que eran sujetos de un odio en que ellos estaban ejercitando una acción. Venían otro tipo de toreros y estamos también sufriendo, estamos siendo objeto pues de un delito de odio porque nos están atacando continuamente con esta cosa. Yo normalmente decía lo mismo siempre, no, este delito del 510 no puede consistir en penalizar un sentimiento mismo, el odio, porque los sentimientos por sí mismos, por execrables que sean, no son delitos por sí mismos, sino tiene que ser el peligro o la legitimación de ese peligro que puede ocurrir. También lo había expresado así el Tribunal Constitucional, que se había limitado a la aplicación a los supuestos en los que esta conducta constituya una incitación al odio u hostilidad contra las minorías. En fin, tanta era la afluencia de personas, entidades y asociaciones que venían con este cometido de que la Fiscalía protegiera a estas personas que se consideraban, lógicamente en su concepción, como objetos de un delito, que para intentar conseguir una homogeneidad interpretativa, entonces impartí instrucciones a la Secretaría Técnica, que es un órgano específico y técnico de la Fiscalía General, para que elaborase una circular que sirviese de instrumento interpretativo lo suficientemente útil para que pudiera servir de guía jurídica a los fiscales y de esa manera poder llevar a cabo la defensa de estos colectivos que se veían injustamente tratados y muchas veces objeto directamente de un delito de odio del artículo 510 del Código Penal. La elaboración estaba muy avanzada cuando dejé la Fiscalía General del Estado, en junio del año pasado. Pero mi sucesora ha continuado estos trabajos y se encuentra en curso actualmente una circular de odio, una circular de delitos de odio que de alguna manera ha partido de los trabajos que habíamos llevado ya, que habíamos realizado en su momento y que por lo que yo puedo conocer pues no va a ser muy diferente a como estábamos intentando elaborarla. El viernes, día 29 de marzo pasado, el borrador llegaba al informe a la Junta de Fiscales de Sala y creo que está últimamente a falta de los últimos retoques para que finalmente tengamos una directiva que nos aclare estos delitos de odio porque verdaderamente tienen una exégesis difícil y complicada. Tan difícil y complicada la tienen que cuando salga, si sale como la he visto, pues tendrá unas 100 páginas, nada menos, lo cual quiere decir que tiene también una complicación de lectura añadida. ¿Es necesario el 510? Ya he dicho que sí que lo era, pero que había otros componentes delictivos que están muy próximos también en el Código Penal. Y de ahí llegamos a la Dirección Marco 2008-913 JAI, que es la que dice, miren, a los Estados de la Unión Europea tienen que incriminar, tienen que tipificar en sus códigos penales la incitación pública a la violencia o al odio dirigidos contra un grupo de personas o un miembro de tal grupo definido por su relación con la raza, color, la religión, la ascendencia o el origen nacional o étnico, o bien que sea una apología pública, negación o trivialización flagrante de los crímenes de lesa humanidad.
Hemos estado en estas materias, y voy a pasar ya más deprisa, por un convenio interinstitucional firmado el 21 de septiembre de 2015, a raíz de un Consejo de Ministros del año 2011. En esa fecha, 2015, lo firma el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y diversos ministerios, entre ellos el Ministerio del Interior, para dotar de una cooperación en la lucha frente a estos delitos. ¿Cuál es el bien jurídico protegido? Pues dentro de su ubicación, dentro de los delitos contra la Constitución, podemos señalar que, aparte de las disquisiciones doctrinales sobre esta cuestión, sobre si es la prohibición de la discriminación, la igualdad, etcétera, yo creo que fundamentalmente estos comportamientos afectan a la dignidad de las personas. La dignidad humana se configura como un marco dentro del cual ha de desarrollarse el ejercicio de los derechos fundamentales. Es verdad que en estos delitos siempre hay una frontera muy limítrofe en relación con la libertad de expresión. La libertad de expresión constitucionalmente proclamada, si llega el caso, puede neutralizar el delito, porque una cosa no puede ser a la vez libertad de expresión y a la vez un componente delictivo, como es natural. De tal manera que siempre el intérprete, en este caso el juez, siempre el intérprete ha de tomar en consideración si lo que se está diciendo por los autores del discurso de odio entra o es amparado por los márgenes del artículo 20 de la Constitución, de la libertad de expresión, o lo rebasa o desborda la libertad de expresión para entrarse directamente en el contenido de este precepto del artículo 510, eventualmente en los que veíamos antes del 578 del Código Penal. Como antes vimos en los casos que puse como ejemplo, el Tribunal Supremo decía, mire, esto se está desbordando de la libertad de expresión y usted, cuando está diciendo estas expresiones, está yendo más allá de su libertad de expresión, sobre todo, no tanto por el odio que rezuma esa expresión, sino sobre todo por el riesgo de legitimar acciones que puedan incurrir en actos violentos mediante esa incitación. En definitiva, la palabra, y lo va a decir el Código Penal después, es la incitación a la violencia. La incitación a la violencia es aquel aspecto que verdaderamente nos debemos tomarlo como una especie de clave de bóveda o clave interpretativa en estos preceptos. En primer lugar, como pautas interpretativas, el autor selecciona a sus víctimas por esos motivos. En segundo lugar, no solo atemoriza a la persona destinataria del mensaje, sino a todo su colectivo. Si es el colectivo de personas de una determinada etnia, porque les atemoriza a todos ellos. Las expresiones realizadas deben agredir también las normas básicas de convivencia y además debe tratarse de mensajes que merezcan la calificación de graves y serios para la incitación a la comisión de actos terroristas o la generación de un sentimiento de odio, actitud y seriedad para conformar un sentimiento lesivo a la dignidad. Finalmente, el ánimo que persigue el autor es el de agredir con palabras y agredir o incitar a la agresión con hechos. No estamos en presencia de un delito de resultado. Los delitos, como sabemos, son de lesión o de lesión o de peligro. En este caso es un delito de peligro y de peligro abstracto para toda esa colectividad. En cuanto al elemento subjetivo del delito, es un delito esencialmente doloso. No se concibe, el legislador tampoco las ha concebido, posibilidades de que este tipo de comportamientos se produzcan negligentemente, por una imprudencia. No cabe pensar en la cabeza que las acciones que las expresiones que hemos visto antes sean fruto de una imprudencia. Deben ser fruto de un dolo, aunque sea un dolo a título de dolo eventual. Pero el dolo no requiere más que el dolo de realizar esa acción. No requiere un ánimo tendencial alguno. No tiene que tener adicionalmente el autor una idea, decir, con esto voy a afectar a unos determinados colectivos y va a suceder esto. No, el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado en este sentido, en una sentencia de 2018, en que no es posible más que un dolo simple, sin ánimo ni requerirse ánimo tendencial.
Y por otra parte, el ánimo jocoso no suele neutralizar el dolo para el común de la jurisprudencia. Normalmente, sobre la mesa de los tribunales, las defensas van a poner ineludiblemente sobre la mesa que no hay intención de ofender porque estamos en presencia de un animus jocandi, un animus jocoso, de que de alguna manera es un afecto de algo de la risa, de humor. Estamos hablando de un ejercicio de humor que por sí mismo neutraliza la ofensa, como se sabe. Pues no, el ánimo jocoso no suele neutralizar el dolo. Sacaría, si me diera tiempo, alguna sentencia, no solamente del Supremo, sino de Estrasburgo, en este mismo sentido. Los grupos de discriminación son un componente que va a repetir el artículo uno por uno, son estos que he dicho: racistas, antisemitas, ideología, religión, etnia, raza, origen nacional, orientación o identidad sexual, razones de género, enfermedad, razones de discapacidad. Todo esto lo va a repetir en cada artículo, como vamos a ver el Código Penal, y entonces se hace de una extensión enorme los preceptos. Estudio de los tipos penales. El artículo 510, apartado 1, va a tener tres tipos penales distintos, tres tipos penales diferentes. Vamos a ver qué son. Por un lado, el odio, el discurso del odio, este que vamos a ver. El 2, que es la producción del discurso del odio, es decir, la elaboración, la difusión, la producción, podríamos decir, desde el punto de vista casi cinematográfico, ¿no?, de andar en la producción. Y el tercero es la negación. Y cuando digo la negación, es la negación de los delitos graves de lesa humanidad, en su caso del Holocausto. Primero, decíamos, el primero, al discurso del odio. Es fomentar, promover, incitar públicamente al odio, a la hostilidad, a la discriminación o a la violencia. Perdonen que no lea esto, porque si no estamos en media hora. Comentario. Perdemos el vínculo con la provocación como resolución manifestada de voluntad, y la digamos, versión española no traduce la provocación sino como incitación en el texto del Código Penal. En el 2015 se añade a odio, violencia o discriminación la hostilidad, que me parece un término muy ilustrativo de lo que quiere decir el legislador, y el odio, también la discriminación, desde mi punto de vista, debieran ser como el eje central y la consecuencia la violencia o la hostilidad. Hay aquí una sentencia que, en fin, que como he dicho antes no me atrevo casi a leer, el que la quiere leer que la lea, pero va referida a las mujeres, sobre violencia de género machista, la han maltratado, la siguiente, 53 asesinadas, me parecen pocos, dice, habrá más la siguiente, en fin, la vamos a pasar porque es de horrible lectura. Segundo tipo delictivo, decíamos que era la producción del odio. Es decir, la elaboración, tenencia o difusión de soportes actos para incitar al odio, la hostilidad, discriminación o violencia. De alguna manera, lo que se sanciona aquí es quienes produzcan, lo elaboren. A veces el legislador utiliza pues muchas expresiones con una, me van a permitir, malentendida sinonimia, porque la ley como tal no debe tenerla, pero entre producir y elaborar, pues es difícil. Si hay una distinción terminológica es difícil, pero en fin, los que produzcan, elaboren, posean con la finalidad de distribuir, faciliten a terceras personas, distribuyan, difundan o incluso vendan soportes en donde esté incorporado un discurso del odio. La conducta, por tanto, es doble: producir y difundir lo ya elaborado. La penalidad es la misma que en el apartado anterior. Aquí el informe del Consejo de Poder Judicial, el Consejo de Estado, hizo meditar al Ministerio de Justicia, que es quien llevaba el proyecto a las cámaras, porque le dijo, esto no sé por qué va a llevar menos pena, lo de producir y difundir el discurso del odio, que elaborarle mismo. Y el Ministerio de Justicia, atendiendo esas sugerencias, lo llevó al proyecto de ley con la misma pena. Además, aquí tenía que bordear también el legislador,
bordearnos la palabra, quiero decir, examinar, que había habido una sentencia en el Supremo del año 2011, no sé si lo recuerdan, en el que en una librería de Madrid se habían vendido unos libros sobre el aspecto del negacionismo y se había absuelto, porque se decía que, perdón, más que se había absuelto, se había determinado por el Tribunal Constitucional, en sentencia 235-2007, que ese solo hecho no podía ser delito. De esa manera que ha incorporado entonces las sugerencias que le hace el Tribunal Constitucional para que estos hechos relacionados a la producción y difusión del discurso de odio no tengan problemas de esto. Una de las cuestiones que más se plantean sobre la práctica es el famoso retuiteo. Bueno, ¿qué pasa cuando, tan acostumbrados que estamos a ver un mensaje y retuitearlo o reenviarlo, si es en el mensaje, si es en la nomenclatura del WhatsApp, por ejemplo, que a veces se hace incluso, yo creo que sin poca reflexión de lo que está realizando. El que retuitea entonces está difundiendo también un delito de odio. Todavía no hay jurisprudencia sobre el caso. La circular viene a decir que la ley no distingue en este aspecto y que podría haber un delito en el retuiteo, mucho más si se añaden componentes, porque a veces el que reenvía añade algún componente. Pero es una cuestión, tengo que decir, compleja, que será o deberá ser solucionada muchas veces caso a caso y que es algo que debemos, digamos, plantearnos más serenamente. No ha de tratarse de difusión esta publicidad mediante redes sociales, pues cuando sea, como vamos a ver, por redes sociales, va a tener un apartado especial. El tercer apartado que yo decía del 510.1 es la negación, trivialización grave o enaltecimientos de crímenes contra la humanidad, con una variante de este artículo, que por eso le ven tan grande ahí, tan abigarrado de letras, y es porque aquí el legislador junta los dos, junta el mensaje de odio relativo a la negación y además la producción o elaboración, y en un mismo apartado realiza la doble conducta delictiva. El segundo apartado del 510 está referido por dos conductas. La primera es la humillación o menosprecio o descrédito contra la dignidad de las personas. Y la otra que vamos a ver es el enaltecimiento. En realidad, estas dos conductas, que están en el 510.2, A y B, no eran exigidas por la decisión marco a nuestro país, pero no obstante el legislador consideró conveniente incorporarlos como tipos delictivos nuevos y así lo ha hecho. Vienen bien verlos aquí porque, conforme a mi explicación inicial, que todo este germen de los delitos de odio nace del enaltecimiento y de la humillación a las víctimas entonces del terrorismo, aquí lo que hace el legislador es incriminar el enaltecimiento de este tipo de personajes que enaltecen al discurso de odio o aquellos que humillan a las víctimas que ya han sido objeto de este tipo de comportamientos delictivos de odio. Y eso es lo que hace el legislador en dos apartados que no eran exigidos por la decisión marco. Ahora vamos al tipo agravado del 510.3. El 510.3 es la difusión mediática. En realidad, cuando uno lee este precepto, queda un poco sorprendido, puesto que todos los preceptos anteriores exigen que la difusión sea pública. No se admiten casos de comportamientos privados, digamos, de discurso de odio. Tiene que trascender una publicidad. Entonces, si tiene que haber una publicidad, cuando uno se enfrenta con el 510.3 del Código Penal, se sorprende en el sentido que dice, llevará una mayor pena cuando se haga mediante redes sociales. Y es porque el legislador ha considerado que cuando la difusión pública es, además, a través de redes sociales, Internet, Facebook, Twitter, cualquiera de las tecnologías de la información, tiene una mayor penalidad. Es una decisión del legislador, lo cual nos hace intentar ver cuándo estaremos en presencia
no del 510.3, es decir, no redes sociales, pero sí una difusión pública. Pues estamos en presencia en estos casos. No sé si lo veo aquí. Pero bueno, no lo explico, sino de todas maneras. Lo que quiere decir es que estaremos no en presencia de un 510.3 en aquellos aspectos en que se produzca el discurso del odio mediante una conferencia, mediante una locución pública, mediante un mitin político tal vez, en fin, en componentes que no sean directamente retransmitidos por Internet. La práctica hará que sea prácticamente imposible que haya una conferencia pública que no acceda a los medios de comunicación. Hasta este mismo acto parece ser que está retransmitiéndose en streaming. Luego no cumpliría esos de ser una digamos, comunicación pública no por vía Internet, porque sí lo está siendo por vía Internet. Pero bueno, quería llegar a ver esta distinción. Y por otro lado, no vale solo con que haya una comunicación pública, sino que la ley dice, para reforzar la cuestión penal, que sea accesible a un elevado número de personas. Pero no se trata de exigir que se pruebe, y esto es importante, que un número de personas ha leído efectivamente el mensaje, sino que un número indeterminado de personas haya tenido la posibilidad real de haber accedido al mensaje difundido masivamente. El 510.4 es otra grabación especial, se dará pocas veces, pero el legislador también, creo que con buen criterio, ha establecido esta grabación. Hombre, cuando el mensaje de odio sea tan importante, tan impactante, que es tan impactante que resulte idóneo para alterar la paz pública o para crear un grave sentimiento de inseguridad o temor entre los integrantes del grupo. Obviamente, si se alterara la paz pública con este tipo de mensajes, habría que subir la pena en razón a este subtipo agravado que ahora estoy comentando. Finalizo ya. Algo importante desde el punto de vista ya más, en este caso, este último apartado de 5 minutos va a ser más policial, si me permiten, o más judicial también que de público en general. Porque yo decía que uno de los instrumentos con los que dota el Código Penal al que persigue estos delitos, bien en la faceta policial o judicial, es la de poder obtener el resultado de que el discurso del odio no se quede eternamente dando vueltas en la red, porque no habríamos hecho nada, sino que sea destruido, que sea bloqueado y que sea inutilizado como tal. Esto yo creo que es algo que es meridianamente claro. Si las condenas solamente se refieren a una persona que es el autor de ese discurso del odio, pero el discurso queda como tal en la red, de poco valdría este tipo de conductas incluidas en el Código Penal. Por eso el 510.6 del Código Penal señala: el juez o tribunal acordará la destrucción, borrado o inutilización de los libros, archivos, documentos, artículos y cualquier clase de soporte objeto del delito a que se refieren los apartados anteriores o por medios de los cuales se hubiera cometido. Cuando el delito se hubiera cometido a través de tecnologías de la información y la comunicación, se acordará la retirada de los contenidos. Y en los casos en que a través de un portal de acceso a Internet o servicios de la sociedad de la información se difundan exclusiva o preponderantemente los contenidos a que se refiere el apartado anterior, se ordenará el bloqueo de acceso o la interrupción de la prestación del mismo. ¿Cómo se hace esto? Esto es lo que dice el Código Penal. Pero, ¿cómo se hace? ¿Cuál es la fórmula de aplicación? Pues bien, la fórmula de aplicación, cuando se trate de mensajes o contenidos de odio que se han difundido no a través de un portal web, sino a través de las redes sociales como Twitter, Facebook, o bien están colgados, como por ejemplo en YouTube, la retirada de aquellos no podrá realizarse a través de las medidas de interrupción del servicio del bloqueo de acceso desde España, sino que será preciso requerir judicialmente
a las mercantiles titulares de esos servicios que tenemos en España para que, a su vez, en sus bases retiren los contenidos constitutivos del delito de odio. Para ello hay unos instrumentos internacionales que no voy ahora a citar más que decir que Twitter, YouTube, Microsoft y Facebook tienen una comisión europea en el sentido de que están dispuestas estas compañías mercantiles a que, cuando reciban un requerimiento judicial, en su caso fiscal, en los países que tienen instrucción por el fiscal, para retirar estos contenidos, lo puedan realizar así mediante esta Comisión Europea. Y por último, y también muy importante, que para esto no hace falta esperar a la sentencia condenatoria, que seguramente será larga y tardará en llegar y habrá de pasar por las instancias judiciales correspondientes, sino que se podrá adoptar por vía de medidas cautelares en cualquier caso, teniendo en cuenta que los contenidos que hemos visto del 516.6 vía artículo 127 octies del Código Penal, porque el Código Penal ya tiene tantas letras que ya es una cosa que prevé el embargo a través de los preceptos que cito ahí, para que en vía de instrucción se pueda conseguir esa misma finalidad como medida cautelar. Y como medidas para preservar la prueba, que seguramente que se hace, pero que es lógico pensar, no basta con destruirlo, sino hay que conservarlo también para aportarlo al proceso, como es natural. Aportar al proceso y después destruir. Y entonces hay posibilidad de ordenar por el juez la conservación de datos como medida de aseguramiento mediante las nuevas medidas del artículo 588 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, recientemente modificada. Por último, estos delitos son también novedosamente incorporados a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, de tal manera que no tiene por qué ser solamente una persona física quien sea el autor material de los delitos de odio, sino puede ser también una entidad jurídica, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 31 bis del Código Penal. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Julián, por tu brillante, extraordinaria y completa exposición. No esperábamos menos, ya sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. No es fácil, además, abordar el estudio de estos tipos de delitos y, desde luego, tú lo has conseguido captar nuestra atención con esta lección magistral. Así que, de nuevo, en nombre de todos, muchísimas gracias. Gracias, Lourdes. Y ahora, a continuación, vamos a proceder a clausurar estas jornadas. Preside la mesa de clausura la excelentísima señora rectora y le acompañan en la misma, y los cito en el orden de intervención, el comisario provincial Emilio Pérez Castellani, después el jefe superior de Castilla y León, don Juan José Campesino, y por último la excelentísima señora rectora. Como decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas y también como directora de la Cátedra de Estudios Policiales, quiero agradecer a todos los presentes el interés que han mostrado secundando estas jornadas en el día de hoy y, sobre todo, cada uno pues, en la medida en que sus obligaciones se lo han permitido. Quiero agradecer, por supuesto, a las autoridades civiles y militares que nos acompañan hoy aquí por el apoyo que siempre manifiestan y muestran a esta universidad. También muchas gracias a los alumnos de la Escuela Nacional de Policía que una vez más se han sumado a esta iniciativa de formación, a nuestros alumnos de la Universidad Católica de Ávila, de las distintas carreras que pudieran tener más interés en seguir este evento, como pueden ser del grado en Derecho, el grado en Administración y Dirección de Empresas, grado en Psicología y, por supuesto, no solamente los alumnos presenciales, sino aquellos que nos han estado siguiendo vía streaming a lo largo de toda la jornada. También muchas gracias a los representantes de los distintos colectivos de estas personas que a veces pues, sufren esta discriminación.
Gracias también, por supuesto, al servicio de protocolo, esos alumnos voluntarios que han querido apoyar también desde el principio estas jornadas, que han ofrecido pues, su tiempo y su disponibilidad para que todo saliera pues, con el orden y con la organización que han podido ustedes también comprobar. También me gustaría agradecer de manera especial a la Comisaría Provincial de Ávila, en la figura de su comisario, y también del delegado de Participación Ciudadana, el subinspector Coedo, toda la ayuda que nos han prestado. En primer lugar, la iniciativa compartida para poder promover esta jornada, sobre todo también por su cercanía, por su buen hacer, por esa eficacia en las gestiones de organización de este evento, que a veces pues, no son fáciles porque requieren muchos trámites burocráticos, pero que al final, con la ayuda conjunta de las dos instituciones, de la Policía Nacional, a través de estos interlocutores y a través de la universidad, pues han hecho posible que se haya podido celebrar además con este seguimiento y este éxito. Y brevemente solamente quiero compartir con ustedes una reflexión. Esta universidad es verdad que es una universidad pequeña, con una historia aparentemente corta desde su creación, y también la Cátedra de Estudios Policiales es una cátedra joven, apenas tiene un año de existencia, pero quiero compartir con ustedes con cierto orgullo también y satisfacción que durante este año hemos conseguido alguna de esas finalidades que nos habíamos propuesto para su creación, fundamentalmente para promover la formación de los alumnos y de los profesores, tanto de la Escuela Nacional de Policía como de la Universidad Católica de Ávila. Pues bien, estas jornadas de hoy creo que es una muestra de ello, es una muestra del compromiso que tiene esta universidad por conseguir una excelencia académica y también para trabajar en pro de la seguridad pública y de garantizar los derechos y las libertades de los ciudadanos. Creo que esta universidad, además, en todo este año, y hoy también creo que lo ha demostrado, está capacitada plenamente para convertirse en un referente de conocimiento interdisciplinar, contando, como hemos visto, con expertos propios de esta universidad, pero también con colaboradores especialistas externos para lograr que esa formación sea permanente y que se convierta en una realidad de la que todos podamos beneficiarnos en el presente y también en el futuro. Por tanto, reitero mi agradecimiento a todos. También en el capítulo de agradecimientos también quería agradecer a la directora de la Cátedra de Estudios Policiales, a Lourdes, pues todo su esfuerzo, su dedicación y su empeño en que estas jornadas salieran adelante y en la coordinación de las mismas. Y en el capítulo de deseos, pues simplemente desear que las jornadas hayan sido de utilidad para ustedes, porque la formación es una de las principales herramientas que tenemos para combatir este tipo de delitos. Y si queremos vivir en una sociedad plural y avanzada, los delitos de odio, los delitos de discriminación hacia personas diferentes por el simple hecho de la nacionalidad, el origen étnico, la orientación sexual, las capacidades diferentes, no tienen cabida. No quería decir nada más. Gracias. Gracias, directora. Bueno, el capítulo de agradecimientos está ya realizado, me sumo a él totalmente, y sí quería hacer una felicitación a los organizadores. Una felicitación pues por la calidad de los ponentes que han intervenido, ¿no? Porque solo con ver al excelente, o con haber escuchado al excelentísimo señor Sánchez Melgar, pues la verdad que está puesto sin toda, no, que quiero decir que solo con haberle escuchado ya basta para haber cumplido el objetivo de estas jornadas. Es una calidad de los ponentes extraordinaria y que le doy las gracias, magistrado. Muchas gracias por la lección magistral. Sí quisiera hacerles un ruego
que es que en todo este tipo de delitos lo importante es la denuncia. Si no denunciamos, no perseguimos los delitos. Si no se persiguen los delitos, no se condena al delincuente. Entonces, es fundamental que las personas denuncien los delitos, sean víctimas o sean testigos de ellos. Además, este tipo de jornadas sirven también como un altavoz para la sociedad, puesto que la sensibiliza, les da a conocer y, por tanto, previenen, es un tipo de prevención de este grave problema que nos acucia a todos. Y, por último, es un poco reiterar el capítulo de agradecimientos, pero sí quería hacer aquí públicamente, poner en valor el trabajo que se realiza desde la policía, en este caso desde la policía, desde la Comisaría Provincial de Ávila, la labor estupenda que estás haciendo, comisario, con todas las jornadas que realizas con los diversos colectivos y asociaciones vulnerables de este tipo de delitos y que las materializa el coordinador social policial. Hoy has dado una charla también muy pedagógica, muy ilustrativa, y como jefe superior quiero reconocer vuestro trabajo. Nada más. Pues yo, en primer lugar, también quiero agradecer a don Julián Sánchez Melgar su ponencia y sobre todo, pues, su colaboración siempre con la Universidad Católica de Ávila. Nosotros estamos muy orgullosos de que el año pasado fuera el padrino de la promoción y sobre todo de la ayuda que nos presta y de la disponibilidad siempre que es requerido. Pues aquí está. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias también, señor jefe superior de Castilla y León, por acompañarnos esta tarde. Mi saludo también, pues, al comisario, a todas las autoridades que nos acompañáis hoy aquí, al alcalde, a la teniente alcalde, al subdelegado de Defensa, al diputado de Cultura de la Diputación de Ávila, al director de la Escuela Nacional de Policía, al senador, al director de la Policía Local, al director del Archivo Militar de Ávila, al codirector de la Cátedra de Estudios Policiales, don Ángel Díaz, y también al nutrido grupo de directores, por así decirlo, de organizaciones sociales de Ávila. Veo, pues, a la Casa Grande de Martí Herrero, a Pronisa y a otras instituciones que me vais a perdonar porque conozco a las personas, pero no sé de la organización a la que pertenecen. Y, cómo no, mi agradecimiento, pues, a Lourdes y al subinspector José Antonio por su trabajo junto al comisario para la organización de estas jornadas. Para mí, como rectora de esta universidad, pues es un orgullo ver hoy este salón de actos llenos de alumnos y de tan distinguido público, de alumnos de la Escuela Nacional de Policía, de alumnos de nuestra universidad y representantes de otros colectivos. Por eso, mi agradecimiento a todos vosotros, nuestra disponibilidad. Como decía Lourdes, somos una universidad joven, pequeña, pero somos altamente dinámica y colaborativa, pues, con todas las causas buenas y nobles que nos proponen, y colaboramos, pues, como ya sabéis, con todo el mundo para la formación de las personas, ¿no? Y para difundir el bien y hacer el bien. Hoy aquí, pues, bueno, cómo no, se me olvidaba felicitar a los extraordinarios ponentes que han impartido este curso, y también un saludo a todos aquellos que nos siguen por streaming. Se ha hablado aquí, pues, del abordaje jurídico policial de los delitos de odio y discriminación, pero la verdad pienso que cada uno de nosotros somos agentes. Yo soy médico y en medicina tiene mucha importancia no solamente los tratamientos y la rehabilitación, sino la prevención y la promoción. Y yo creo que desde la universidad, desde las familias, desde los centros educativos,
y desde nuestras casas y desde nuestros ambientes de trabajo y desde tantos sitios donde cada uno de nosotros estamos, pues podemos ser promotores y también prevenir estos delitos. Nosotros trabajamos en la formación de nuestros alumnos para que conozcan la dignidad que tiene cualquier persona. Y desde luego, si todos fuéramos capaces de valorar la dignidad del otro, pues no habría odio ni discriminación. Y esto es lo que tenemos que llevar a la sociedad, ¿no? Que no haya nunca discriminación, que no haya odio, enseñar a nuestros alumnos pues que vivan en una sociedad que es plural, pero donde tienen que velar por el bien común, por la justicia y por la libertad. Y eso es lo que les transmitimos en una universidad como esta, que es una universidad católica, en la que todos nuestros alumnos estudian materias que a veces pues no entienden muy bien por qué un ingeniero tiene que estudiar ética o antropología, pero es muy importante que conozcan estos valores y que los lleven a la sociedad. Así que nosotros pues colaboramos desde nuestro sitio y también aquí en esta universidad hay un instituto de la familia, trabajamos también por la familia es el primer agente educador y creo que se puede hacer mucho trabajando también por las familias. Así que yo sin más reiterar el agradecimiento a los organizadores, a los alumnos que han trabajado en protocolo, al comisario por la buena relación que tenemos con la comisaría de Ávila, a Emilio, también a la Escuela Nacional de Policía, a su director y, cómo no, pues a los directores de esta Cátedra de Estudios Policiales y a todos ustedes que aquí estamos pues, para colaborar como siempre. Muchísimas gracias por su asistencia y muchísimo ánimo porque todos podemos hacer mucho en el tratamiento, en el seguimiento, mediante las denuncias, pero sobre todo también en la promoción y en la prevención. Y cómo no quiero terminar sin felicitar por la buena idea que habéis tenido de crear la figura del interlocutor social. Yo creo que eso también pues, va a evitar muchos conflictos y que se solucionen problemas sin llegar a más. Así que por mi parte, enhorabuena a todos y con estas palabras clausuramos esta jornada sobre el abordaje jurídico policial de los delitos de odio y discriminación.